Hola a todos, somos Docentes Magazine Arte y Cultura y estamos aquí nuevamente en este espacio desde la virtualidad para charlar sobre las nuevas formas de percibir el arte, la plástica, el teatro y la performatividad. Esta vez desde Medellín está con nosotros Imagineros, que nos va a hablar sobre su proyecto artístico, pero también nos va a contar sobre dentro de su proyecto un gran espacio que tiene denominado Liminales, que es el encuentro con todas las posibilidades, una posibilidad membrana donde se filtran, entran y se construyen nuevas formas de ver la performatividad en Colombia. Entonces les damos la bienvenida a Soraya, a Carlos y a Jonathan, quienes están aquí con nosotros desde Medellín. Soraya, para contextualizar, contémosle a la gente qué es Imagineros. Imagineros es un espacio donde confluyen todas las prácticas artísticas e incluyendo pues que esas prácticas artísticas también se relacionan con otras disciplinas. Es un espacio de mucho diálogo, debate, donde se intercambian. Es un lugar que podríamos decir que busca y promueve la performatividad política y social. Y entendida la política no como esos entes, digamos, institucionales, sino lo político. Lo político como esa posibilidad de relacionamientos, de diálogos, donde se posibilita, digamos, una movilidad, una transformación permanente de las subjetividades. Excelente. Bueno, entonces ya más o menos a partir de Soraya, que es una de las fundadoras de este maravilloso proyecto que se llama Imagineros. Ahora contémosle a la gente dónde se encuentra geográficamente ubicado. Jonathan. Bueno, Milton, Imagineros se encuentra ubicado en Manrique Central en Medellín. Estamos es un espacio residencial, podríamos decir, o sea, estamos en medio de un barrio. Y bueno, creo que esa ubicación geográfica de la que tú nos estás preguntando también configura unas dinámicas diferentes para el teatro. Que claro, cuando estábamos en la presencialidad, eso nos configuraba unas maneras y unas dinámicas de estar ahí habitando ese espacio y que entendemos que el espacio se construye más allá del solo hecho de estar en Manrique. O sea, estar en Manrique también nos configuraba como qué sucede en Manrique y cómo proponer entonces también lo que Sora decía de Imagineros dentro del contexto de Manrique. Bueno, yo quisiera saber si todas las sedes escénicas tienen lugares imagineros y cómo ha sido la incursión del performance. Yo creo que incluir el performance dentro de Imagineros para nosotros personalmente ha sido una cosa como, llamémosla natural, pues no sé si se puede utilizar esa palabra. Eh, las artes escénicas y realmente todas las artes creo que tienen lugar en Imagineros. Si bien nosotros somos una sala de teatro y que en términos de proyecto estamos radicados pues en proyectos institucionales, nos radicamos dentro de las artes escénicas. eh, pues realmente si alguien quiere hacer una exposición, si alguien quiere presentar una propuesta de video, si alguien quiere hacer una propuesta de literatura, Imaginero no está como cerrada a la posibilidad de que esto suceda. Las artes escénicas, pues la programación que nosotros intentamos ofrecerle a la gente es una programación que varía no solo en la terminología pues, de danza o de teatro o de cuentería o de circo, sino que también varía en como en la propuesta misma. A nosotros no nos interesa generar en términos de la sala Imagineros eh, como un rasero diciendo esto se presenta y esto no. Creo que en términos de programación es más como un proceso de entender cómo se va vinculando, que en algún momento yo le decía sobre eso, es como un tipo de curaduría, si podríamos decir,
en donde uno intenta como vincular una obra con otra bajo algún concepto o alguna idea que suceda en determinado tiempo, ¿cierto? A veces pues es pensarse que es mayo, entonces es el mes de la madre, o marzo es el mes de la mujer. Cómo traemos propuestas que estén alrededor de eso y que nos puedan configurar entonces algo más de lo que se piensa que es comúnmente la mujer. En ese orden de ideas, podemos tener una semana de danza, a la otra podemos tener una serenata, después podemos tener una obra de teatro muy, muy clásico, de pura declamación casi, y a la cuarta semana o quinta semana ya de lo que venimos programando, tener pues una propuesta de performance, después otra de happening y terminar pues en una obra de teatro muy contemporánea o en una obra de teatro que juegue ahí entre los límites entre la danza, el canto, la ópera y el teatro. Preguntémosle algo a Carlos que me interesa para que la gente termine o siga vinculando el concepto de un espacio alternativo autogestionado que busca las posibilidades de integrar dentro de su programación diferentes formas de ver el teatro, la danza y sus posibilidades. Carlos, ¿cómo es ser parte de este proyecto? Milton, en mi experiencia personal, creo que es un poquito retador porque de todas maneras no es un proyecto convencional, es un proyecto que le está apuntando a plantearse otras referencias, otras miradas al arte, a las propuestas artísticas de las que uno comúnmente está acostumbrado. Entonces, al abrirle espacio a diferentes proyectos, a diferentes momentos de creación o grupos, implica que la sala tiene que ser muy versátil en las formas de actuar, en las formas de pensar, en las formas de relacionarse, porque cada grupo trae sus particularidades y cada propuesta trae unas necesidades muy diferentes. Entonces hay propuestas que pueden ser muy simples en la manera de montaje, por ejemplo, y hay otras que te exigen unos requerimientos más complejos de cumplir. Y de la misma manera sucede con el relacionamiento con los líderes de esas propuestas. Entonces, eso nos va volviendo muy flexibles, como dependiendo de con quién estamos, de qué nos están ofreciendo, qué nos están mostrando o en qué nos están permitiendo participar. Y la flexibilidad de todas maneras le rompió a uno ciertos esquemas personales que uno tiene que que definitivamente chocan con el otro cuando uno está muy arraigado. Como te digo, es una experiencia personal porque me ha pasado que he tenido que luchar con muchas cosas para poder como darle vía libre al proyecto o a las responsabilidades que yo asumo dentro de la sala. Entonces es retador, pero a la vez es muy enriquecedor porque me ha permitido, y creo que nos ha permitido a todos, tener una perspectiva más amplia, primero pues de la comunidad en la que estamos trabajando, de la ciudad en la que estamos en este momento y de las propuestas artísticas que van pasando por la sala. Entonces es un aprendizaje constante. En esos 8 años que ha pertenecido precisamente Imagineros, alguna herencia significativa que haya tenido como artista. Jimmy, pues yo creo que el principio siempre marca. Cuando yo llegué a Imagineros, yo llegué porque un amigo me dijo, vamos a hacer teatro para que nos alimente nuestro proceso de bailarines. Y bueno, yo fui con toda la intención de hacer teatro y yo tenía yo soy de un pueblo, yo tenía una visión del teatro muy diferente, yo tenía una visión muy clásica del teatro y yo llego a Imagineros en sus propuestas, pues tiene una búsqueda hacia lo contemporáneo y hacia diversificar las formas de hacer teatro. Y yo llego y me encuentro con esto y fue muy extraño. O sea, yo llegué y como que me choqué contra un mundo artístico que yo no entendía para nada. Yo no entendía lo que me estaban diciendo, yo no entendía lo que estaban haciendo, yo no entendía lo que tenía que hacer y se fue dando. Entonces, como en la marcha, un día ya llegué como al asunto, a Imagineros, al ensayo, y escuché a Soraya y dije, ay, ya entiendo lo que ella me está diciendo, pero fue en el hacer, fue en el escucharla varias veces, en entender las discusiones que ellos establecían como grupo de teatro,
que pude lograr como tener una noción de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, porque yo no entendía nada. Y hay una experiencia muy graciosa, y es que yo a Imagineros lo conocí cuando estaba muy chiquito. Imagineros vino acá al pueblo con una obra que se llama Doña Colombia, y cuando ellos estaban presentando en el parque, recuerdo mucho que en ese momento estaba sucediendo la escena de los patitos, que es la escena final. Yo iba pasando por el parque, yo vi la escena, y a mí me pareció muy bonito lo que estaban haciendo, y yo decía, yo quiero hacer teatro así como hacen ellos. Cuando yo comencé a hacer la obra Doña Colombia, me di cuenta que en ese momento me di cuenta que yo estaba participando en el grupo que había visto en el pueblo, que hasta ese momento no sabía qué era, porque yo comencé con otra obra en Imagineros que se llama Licántropos. Entonces creo que el inicio marca y el inicio también enamora, porque, porque ahí te genera la duda, te genera la emoción, las ganas de participar, y de ahí en adelante han pasado un montón de cosas, pero ese inicio, esa base, solidificó, creo que muchas de las posibilidades que en este momento tengo como participante de Imagineros. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, entonces, para poder continuar con nuestra charla, le vamos a pedir el favor a Soraya que, ya que estamos haciendo estas narraciones históricas para contextualizar, nos cuente, usted ha hecho un trabajo de décadas en el cual ha generado nuevos públicos, nuevas formas de ver el teatro y la corporalidad. Ahora, después de escuchar a estos muchachos y de la experiencia vivida, ¿cómo puede empezar a construir conclusiones de cómo ha sido la evolución de la percepción del público sobre ese trabajo experimental e innovador que ustedes están haciendo? Sí, es muy extraño. Nosotros empezamos por allá en los finales de los 90, 97, 98. Y empezamos pues un grupo que sigue, hay varios que siguen en Imagineros, pero son profesores de la universidad. Entonces, eso es muy extraño porque entonces ahí se empezó a gestar unas nuevas formas. Nosotros tuvimos una experiencia con un montaje que se llamó Bruja. Y ahí yo recuerdo que íbamos, estaba Jorge Aletriana haciendo pues estaba viniendo seleccionando la obra y la seleccionó. Y él nos dijo que era el teatro, o sea, era el teatro de lo más contemporáneo que se había visto en Colombia. Y nosotros ahí entendimos mucho lo que estábamos haciendo. Claro, nosotros en ese entonces no era tan fácil el acceso a digamos, a las bibliografías que tenemos ahora. La universidad estaba en otras preguntas, pues también desde otras líneas contemporáneas, pero nosotros, por ejemplo, en ese entonces decidimos hacer la propuesta bajo la ópera recitativa, y la ópera recitativa no pronuncia la palabra precisamente para el entendimiento, para dar un sentido de significancia, para decir lo que se entiende como usualmente lo hace una línea del arte que busca la comunicación, sino que nos preguntaba mucho más por el cuerpo, por esa sensación, por la performance, lo que podríamos llamar la performatividad, porque la performatividad no la podríamos establecer simplemente decir que el teatro, digamos, el teatro moderno no tendría esa performatividad. Hay performatividad en la performance. Y de todas maneras, entonces fuimos buscando y creo que cada vez el mundo se va ampliando más porque encontramos relacionamientos con otros haceres de otras partes, coge mucho más fuerza lo que es la performance, que la performance de todas maneras, digamos, nos establece en lo que podría ser el teatro más moderno, que tiene una estructura dramática, entonces vamos encontrando otros relacionamientos. Y una de las o sea, Ángela Chaverra, que es de Imagineros, ella coge mucho la parte de la performance e investiga ahí, y de todas maneras nosotros seguimos uniéndonos en ese debate, entonces ha sido mucho más fácil, digamos, porque la ciudad, como es entre montañas, o sea, a veces no estaba tan abierta a otras propuestas, había alguien que hacía performance, entonces ahí nos fuimos relacionando y cada vez
Yo digo que es más el entendimiento. Ahora, por ejemplo, después del 2000, uno ve unas propuestas que son más del orden del político, o sea que cada vez se preguntan más por el situacionismo. Entonces, yo creo que es mucho más fácil, muchos muchachos más encarretados, tenemos más acceso a otras bibliografías y eso ha ido facilitando la labor. Sin embargo, es una ciudad que podríamos decir que a veces no es tan abierta a estos tipos de propuestas. Soraya, a mí me gustaría saber quiénes conforman Imagineros, para que nos hables un poco acerca del equipo que conforma precisamente esta institución. Imagineros tendríamos que decir que es un híbrido, habría quien hable que es un híbrido. Tenemos artistas plásticas como Julio, que es profesor de la Antioquia y ahorita es el jefe de programa de la universidad. Está Ángela Chaverra, que es de la Universidad de Antioquia, profesora de artes visuales y de teatro. Tenemos teóricos, hay bailarines como Carlos, Jonathan, que por ejemplo es un híbrido entre el teatro y las artes plásticas. Está, en este momento hay muchachos que están iniciando y que vienen, como Natalia, como Manuela, está como Camilo, hay quien trabaja las artes visuales, como las audiovisuales, como está Juan David Suárez. Tenemos un teórico que nos acompaña como Carlos Mario Jaramillo. Entonces, imagínense, es eso, un hibredaje. Me falta alguien, muchachos. Falta Yolanda. Ay, Yolanda, que es nuestra administradora. Y Alex, que es quien nos ayuda con toda la parte sonora y musical también. Bueno, yo quisiera saber esto, ¿cuáles son los criterios curatoriales que tienen a la hora de seleccionar algún artista o algún grupo, ya sea para Minales o para Imagineros? Jimmy, yo te voy a hablar un poco más en el contexto o en el marco de los proyectos de sala. Realmente no hay un proceso curatorial, realmente es más como una relación con los grupos. Los grupos Imagineros inicialmente por el sector ha funcionado también como plataforma para que los grupos que están emergiendo puedan presentar sus propuestas, porque al ser procesos que no son muy reconocidos, se les dificulta encontrar espacios de proyección. Entonces, nosotros comenzamos hace un tiempo a hacer proyectos de presupuesto participativo en la ciudad y la corporación conoció muchos grupos. Estos grupos se comenzaron a acercar para pedir el espacio y hacer sus proyecciones y llevar su público. Entonces, desde ahí se comenzaron a gestar relaciones y anualmente los grupos se nos acercan a participar de esta programación. Ahorita también hay grupos de ciudad que se acercan, con los que tenemos como cierta amistad y anualmente están atentos como al momento en que estamos planeando. Nosotros también nos comunicamos para decirles estamos elaborando nuestra planeación por si quieren comenzar o si quieren participar este año. Y así se ha ido haciendo. Cada año hemos notado que se nos ha vuelto un poco más grande el asunto. Incluso para este año tuvimos un momento en el que dijimos, tenemos que tomarlo con calma porque ya hay muchos grupos y tenemos poco tiempo o pocas fechas para programar a la demanda que estamos teniendo. Y ya es mucho camello porque entonces ya nos tocaría programar en fechas entre semana. Entonces ha funcionado de esa manera además porque es una forma en la que nos permite tener propuestas muy diversas. Hemos tenido propuestas, por ejemplo, de grupos de la tercera edad, también hemos tenido propuestas de grupos internacionales. Entonces también creo que eso se vincula a partir de la forma en que Imaginero se piensa el arte y se piensa las formas de relacionarse, porque hay un espacio para todas las voces, un espacio para la discusión, para hablar en torno a eso que consideramos arte o que consideramos creación, y a partir de esas ideas o de esos pensamientos que van confluyendo entre nosotros como grupo, también
los proyectos se permean. En este caso, entonces, el proyecto le apunta a la diversidad de propuestas, porque además eso permite ampliar los referentes del público que nos está observando o que participa en nuestras funciones. Bueno, ahora hablemos de el proyecto que está en este momento en ejecución, que es Liminales. Entonces, cuéntenos brevemente qué es Liminales, qué vamos a ver, dónde encontramos la programación y qué hay que ver de Liminales, qué sería lo más interesante, lo imperdible. Bueno, Liminales es un proyecto que tiene Imagineros y que justamente, pues el nombre de liminal también viene como, es un concepto en donde pues como que se empieza a volver bien difuso, bien complejo, como el borde entre una práctica y otra. Entonces, liminal es un encuentro que lo que proyecta, lo que muestra, son propuestas de difícil categoría, que uno las presencia, las ve, está ahí con ellas y uno dice, bueno, ¿y eso en donde, yo dónde pongo eso? Eso es música, eso es performance, eso es teatro, eso qué. Entonces, el liminales, pues sí apuesta por estas creaciones que no son tan fáciles de encasillar y que realmente pues creemos que es importante también visibilizarlas para, como decía Carlos, entonces hacer como una construcción de la formación de público un poco más amplia. Pues en Liminales este año hay una variación, va a ser virtual. Siempre habíamos apostado en la medida de lo posible que fuera todo presencial. Justamente empezamos con preliminales. Este año nos pusimos un preliminales que es unos eventos en donde van a estar Alejandro Jaramillo y Bruno Tacklers. Y bueno, de liminales, pues creo que decir que una cosa es más imperdible que otra, no sé qué tanto se puede decir eso porque las propuestas en sí mismas son muy diferentes. Entonces creo que pueden acceder a la programación que va a estar en nuestras redes sociales, circulando en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram eh, y en nuestra página web. Y pues vamos a tener diferentes plataformas de transmisión, además de estas que les digo también YouTube y bueno, otras que vamos ahí a empezar a utilizar. Este año tenemos 4 invitados internacionales, tenemos 2 invitados nacionales, tenemos 11 invitados locales. eh, Dentro de los invitados internacionales tenemos a Juan Navarro, a Oscar Cornagua, a Susana Cook, a Erika Bulle. De los invitados nacionales tenemos a Carne Experimento, IFA Sin Corpo, y dentro de los locales, pues tenemos a Jan Osorio, a Julio Jaramillo, a Julio Salazar, lo confundí con Alejandro Jaramillo, que también están en nuestras propuestas de preliminales. Tenemos a Juan Gabriel Torres, al Cuerpo Habla, a se me están escapando los nombres en este momento. El Cuerpo Habla, Celina Villana. Celina Villana. Y tenemos a Natalia Rivillas también. Bueno, yo quisiera saber cómo ha sido ese tránsito de presencial o virtual, parte de logística. Jimmy, como te dije, es un reto. Como estaba diciendo ahorita, todo cambio implica aprendizajes y en este caso un aprendizaje muy amplio porque el hecho de tener el cuerpo del otro cerca, el hecho de poder tener un contacto físico y que luego te pasen a un contacto solo a través de audio, de ondas o de imágenes, cambia mucho la sensación y la relación que generas con el otro. Para todo, para reunirte, para hacer trabajo de la corporación, administrativo, creativo, para hablar con los grupos, es más complejo, los tiempos han cambiado, entonces con unas personas funciona más en la inmediatez, con otras el tiempo se dilata mucho porque entonces de pronto no son muy cercanos a las redes, entonces se ha modificado bastante porque en la presencialidad teníamos el tú a tú,
teníamos la cercanía, teníamos el calor del otro que genera otro tipo de conversaciones, mientras que acá es un poco más lejano, ¿sí? Entonces, una de las cosas más complejas es el extrañar el contacto, el cuerpo del otro, el relacionarse. Y creo que en cuanto a lo artístico y a la creación o a la producción, esto nos volcó a unas formas y a explorar unas formas de producción y creativas muy diferentes, porque de todas maneras Imaginero sí ha trabajado con la parte audiovisual, pero en este caso es trabajar 100% con lo audiovisual. Entonces, ya nos cambia totalmente el personal, por ejemplo, que participa dentro de la creación. Entonces, implica en este momento que hayan personas detrás grabando, personas detrás trabajando en edición. Entonces, en estos aspectos se modifica. Los ensayos ya no son solamente ensayos para actores, para bailarines, para el actante, para la persona que está haciendo, sino también para la persona que tiene que editar, para la persona que tiene que grabar. Los comunicadores se han vuelto una herramienta se han vuelto compañeros fundamentales en este aspecto, porque antes nosotros hacíamos, por ejemplo, la distribución de la publicidad de forma física, entonces estamos acostumbrados a imprimir afiches, volantes, boletería, y en este momento todo ese trabajo se les volcó a los comunicadores y en este momento están trabajando a 1000 por hora porque, porque es su espacio, es su campo y es un campo al que ellos están acostumbrados, pero a nosotros, al resto del equipo, nos volcaron a ese lugar. Entonces nosotros tenemos que estar de la mano con ellos para que nos asesoren, para que nos den ideas, para que nos compartan su conocimiento, porque somos muy novatos todavía y eso se ha notado mucho en varios procesos de la ciudad. Somos muy novatos todavía en el manejo de la tecnología, en el manejo de las telecomunicaciones, en este cambio a la virtualidad que es posible que continúe. Entonces, pues el reto de la modificación que se nos presentó por la pandemia ha sido muy grande, pero también hemos aprendido mucho, hemos tenido muchos aprendizajes en este momento que nos presenta como la situación mundial y a partir de ese aprendizaje también nos estamos haciendo preguntas por la creación y por la producción, porque se nos abren un montón de posibilidades. El campo se expandió, entonces ya vemos que también podemos producir para redes, también podemos pensar que el público no solo tiene que ser presencial, que la sala también tiene una posibilidad muy buena a nivel virtual, porque a pesar de ser tan novatos nos ha ido bien, le hemos metido el esfuerzo para que esto funcione, entonces pues sí ha sido demandante el cambio. Ustedes tienen una programación gigantesca. Ya nos contaron un montón de artistas que estuvieron en preliminales y otros que van a estar en liminales. Ahora hablemos un poco de horarios, fechas, para que la gente que nos está viendo, que nos va a ver, sepan y se agenden y cómo vamos a acceder a esa información. Ustedes nos la van a enviar para que nosotros la compartamos en Bucaramanga, para que la gente de Bucaramanga sepa que en Medellín está pasando Liminales, que es un evento alternativo, independiente, autogestionado, interesado en las nuevas performatividades y en abrir un espacio de diálogo entre artes. Bueno, Soraya, cuéntanos, ¿qué días ocurre Liminales? Liminales empieza el 14 de septiembre y termina el 20. O sea, los horarios que tenemos, hay varios. Hay unos que van por Instagram, por ejemplo, a las 4 de la tarde. Hay propuestas que empieza el lunes a las 7 de la noche la inauguración. Tenemos propuestas de orden académico que también se darán martes, miércoles, jueves a las 7, otras a las 9.
tenemos unos talleres que se darán asincrónicamente, pero estarán en las propuestas artísticas, ya se engranarán, digamos, a la propuesta de los hacedores como Navarro y un teórico como Cornago. Tenemos un taller de drag king sábado y domingo de 10 a 1. Tenemos el domingo una propuesta a las 4 con Cornago y Navarro. Erika Ulle está el sábado a las 6 de la tarde en una conferencia. Y la programación oscila más entre 7 y 9 de la noche. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, imperdible para este mes en Imagineros el proyecto denominado Liminales, un encuentro con la performatividad, otras posibilidades del teatro y el arte. Entonces, bueno, cuéntenos alguna particularidad. Toda la programación va a estar disponible y toda suena muy interesante. Pero, Jonathan, me gustaría que nos dieras 1 o 2 razones por las cuales debemos hacernos partícipes de este proyecto. Soraya también, ya despidiendo nuestra charla, imperdibles de este evento, y a Carlos también, cuéntanos desde cada una de las perspectivas, ¿qué nos recomendarían cada uno de ustedes? Bueno, hay algo que tiene Liminales este año y es que por ser virtual, pues ya no hay una excusa para decir es que no puedo ir hasta Medellín. Entonces creo que eso es una cosa que nos ha favorecido, pues digámoslo así. Pues razones para ver Liminales, podría decir yo que es también expandir un poco más el imaginario de lo que nosotros entendemos como arte, entender que esto del arte no es una cosa pura, entender que las prácticas contemporáneas del arte pues ya se vinculan, como decía ahora Sora, con otras cosas que a veces no están dentro del arte, es decir, sociología, antropología. Vamos a tener, por ejemplo, un físico que nos va a hablar de física cuántica y la relación con el tiempo y cómo él lo relaciona todo esto con el arte. Entonces creo que, y bueno, y entender no solo desde el ejercicio de la razón, así todo lo entiendo, todo lo razono, sino también desde la experiencia, porque realmente creo que hay una cosa a la que sí pretende o que siempre está apuntando Liminales y es generar una experiencia más allá como de que la gente entienda. Eso nos ha pasado, yo no entiendo absolutamente nada y nosotros les decimos, eso también sucede y eso también pasa con el arte. Ay, es que me pasaron muchas cosas y yo no entiendo. Ah, bueno, eso también puede suceder y bien, y qué chévere que te pase eso. Bueno, yo creo que, o sea, una característica que ha tenido el encuentro esta vez es que cada vez más se desdibujan las categorías. Y yo creo que eso es muy importante verlo. Por ejemplo, España trae una propuesta con Juan Navarro, él es dramaturgo, performador, y él, por ejemplo, se fusiona con un teórico, que es Oscar Cornal, y van a trabajar el archivo corporal. Y de ahí, por ejemplo, esa difuminación, que también la estamos haciendo en la física, va a la puesta en escena. Erika Ulle, por ejemplo, nos trae una propuesta de que precisamente qué pasa cuando se rompen los paradigmas de la belleza en el cuerpo. Y esto, por ejemplo, en las paisas que decimos que la belleza es tan importante, que está toda esa línea del 90, 60, 90, creo que es muy importante verla. También tenemos una propuesta de género de Nueva York, que es la de Susana Q, y disuelve precisamente, digamos, los géneros del arte. Entonces está stand-up comedy y se vuelve una cosa muy cotidianizada. Y asimismo, yo creo que es muy, o sea, y de todas maneras ese relacionamiento con lo que está pasando afuera, que no vemos usualmente, es importante que tengamos la posibilidad de verlo. Y más cuando después en este siglo XXI,
El arte está preguntándose por otras maneras, por lo político, por lo social. Y creo que es importante que veamos eso. Porque es que es una experiencia que todavía, por ejemplo, mirar como ya no usan los vestuarios que usualmente usamos para lo estético, sino que hay otras propuestas, ya es más de la línea del situacionismo. Yo creo que en lo extranjero siempre decimos, no lo vemos usualmente, no es que sea mejor, y esta pregunta es muy difícil porque de todas maneras uno es tratando de no jerarquizar nada. Y lo de nosotros, que sí tenemos una pregunta y hay propuestas, digamos, en la línea del postporno, en la línea del género. Entonces, en una ciudad que, digámoslo, ha sido pacata, entonces es bienvenido que los vean también. O sea, esos diálogos y bienvenidos a toda la parte académica que les digo que está nutrida, porque uno dice, ¡ay, física! Sí, es que lo clásico en el arte obedece al pensamiento del tiempo de Newton y uno no lo cree. Y ahora hay otras maneras de pensar el tiempo. Y cuando el performador dice, estoy construyendo, va haciendo el espacio, es una lectura muy distinta del espacio a la que tenía Newton. Y eso uno cree que no influye, y está atravesando cada momento las pieles, los cuerpos de cada uno de los hacedores, de los pensadores de estas prácticas artísticas. Milton, pues la invitación a ver liminales, yo creo que se extiende también por esa pregunta que cada uno puede comenzar a hacerse al participar con nosotros en este encuentro de qué es la liminalidad, cómo está la liminalidad a nuestro alrededor, en nuestro cuerpo, qué pasa con la liminalidad en general cuando estamos en un momento en el que nos instauran cosas tan radicales, tan estrictas, cuáles son esos lugares de fuga que permite la liminalidad a todas esas enmarcaciones en las que nos están o que hemos decidido instaurarnos a nosotros mismos. Entonces, Imagineros tiene diferentes páginas, está Facebook, en donde aparecemos como Imagineros Sala. Estamos en YouTube, que nuestro canal de YouTube es Teatro Imagineros. Está nuestra página de Instagram, que es @imagineros_sala. Tenemos una página web, que es www.imagineros.co. Y bueno, en este espacio la virtualidad esa ha sido nuestra sala, nuestra plataforma de difusión, nuestro lugar de proyección realmente. Entonces, por si nos quieren seguir, por si quieren estar pendientes de la programación, porque ahí va a suceder liminales.